La arqueología abre nuestros ojos cada vez más grandes. Las excavaciones y los hallazgos en nuestras ciudades nos ayudan a reconstruir nuestro pasado y a revisar nuestro presente. Hoy queremos compartir con vosotros uno de esos hallazgos, con el ánimo de rescatar la memoria de una mujer que vivió en la Sevilla romana. Ella dejó escrito un texto muy peculiar, en el pedestal de una estatua que ella misma dedicó a la diosa Venus Augusta. ¿Sabéis qué quiso decir y por qué lo hizo? ¿Queréis conocer su historia? Para ello, os propongo dar un salto en el tiempo hasta el año 2004, momento en el que se descubrió la pieza. Fue durante la construcción de un sótano en el número 30 de la calle Argote de Molina en Sevilla, en una casa-palacio de la popular Cuesta del Bacalao. Durante esas horas se halló la pieza de forma casual, desplazada de su sitio original, aunque posiblemente estuvo muy cerca. Se trata de una pieza de mármol de 120 centímetros de alto por 90 de ancho, que contiene una inscripción latina distribuida en 8 líneas de texto. Su traducción e interpretación nos ofrece una lectura bastante interesante que dice lo siguiente: dedicado a la Venus Madre Augusta. Valeria Valentina, hija de Valerio Valentino, ofrece los objetos y los adornos para su culto, en honor a un padre bueno y al gremio de los olearios. Interesante, ¿verdad? Bien, la primera pregunta que podemos hacernos sería: ¿quién fue Valeria Valentina? ¿Qué hacía y a qué pudo dedicarse? Y por último, ¿por qué ofrece el pedestal a la diosa Venus? Para dar respuesta a estas preguntas debemos dar otro salto en el tiempo hasta situarnos a mediados del siglo II después de Cristo. En ese momento, la zona del hallazgo se situaba en el corazón de la Sevilla romana, que en esa época recibía el nombre de Iulia Rómula Hispalis. Hispalis era en ese momento una ciudad pujante y bulliciosa. Contaba con murallas, grandes casas señoriales, talleres, varias necrópolis y 2 foros, uno imperial y otro para las corporaciones. En este lugar tenían la sede las distintas agrupaciones profesionales o colegios de la ciudad, lo que luego en época medieval serían los gremios. Esta zona ocuparía el entorno de la Cuesta del Bacalao y se prolongaría hacia la actual catedral y los alcázares. En ese entorno se han hallado numerosas inscripciones que nos informan de los oficios más diversos, como el de los bomberos, los ferreteros, los comerciantes de vino, los barqueros y los herreros. Pero entre todos ellos va a destacar uno muy especial, el Corpus Olearii, es decir, el cuerpo de los olearios que aparece mencionado en nuestra inscripción. Este gremio era el encargado de distribuir el aceite que se producía en nuestra región por todo el imperio, y lo hacía a través del gran puerto de Sevilla. Los restos de ese puerto se descubrieron hace ya unos años y se situaba en lo que hoy son los Jardines del Cristina. De esta manera nos podemos ir haciendo una idea de quién pudo ser Valeria Valentina. Pues bien, de acuerdo a la información que contiene la inscripción, podemos afirmar que Valeria formaba parte de una familia de comerciantes de aceite que actuaba al amparo del cuerpo o colegio profesional de olivareros. Y aparece actuando al lado de su padre, nombrado en la inscripción, y también de una hermana, llamada Valeria IV, según el hallazgo de otro pedestal parecido, documentado en las excavaciones del Alcázar de Sevilla, y dedicado en esta ocasión a la diosa Minerva Augusta. Ambas hermanas hablan del culto que su padre y ellas mismas promueven en la sede del gremio, el cual hubo de tener un espacio de culto donde estaría ubicado nuestro pedestal. Encima del mismo iría colocada la estatua de la diosa, en bronce o en mármol, pero esta, desafortunadamente, no ha llegado hasta nosotros. El edificio del gremio, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, estaría situado en el entorno de las calles Placentines y Argote de Molina, muy cerca del lugar de hallazgo de nuestra pieza. ¿Y por qué Valeria lo dedica a la diosa Venus
que aparece además con el sobrenombre de Genetrix Augusta, es decir, como Madre Augusta. Porque Venus, aparte de ser la diosa del amor, estaba considerada la fundadora de la casa imperial. César, el primer emperador y fundador de Hispalis, la nombró protectora de su familia y era, según el poeta Virgilio, el ancestro femenino del pueblo de Roma. Precisamente César le dedicó un templo en el foro de la capital con el mismo nombre, Venus Genetrix, es decir, a la Venus Madre. Era por tanto una forma de propaganda política, que servía para honrar al emperador de turno y de paso agradecer la cesión de la actividad que permitió a la familia de Valeria dedicarse al comercio del aceite en la capital económica de la provincia. Y por último, ¿qué hacía Valeria en un ámbito donde lo habitual era encontrar solo a hombres? Esto es quizá lo más interesante y también lo más controvertido, ya que la información del epígrafe no nos permite confirmar cuál fue su papel dentro del gremio. ¿Fue una rica comerciante que actuó de forma autónoma o una simple benefactora dentro de una saga de comerciantes? ¿Pudo desempeñar funciones religiosas en torno a ese espacio sagrado del gremio de olearios? Por el momento, solo tenemos más preguntas que respuestas. Sea cual sea la misma, lo único que podemos afirmar hasta el momento es que Valeria tuvo un papel destacado dentro del clan familiar y que obtuvo un reconocimiento público vinculado al gremio de los olearios en el corazón económico de Hispalis. Debemos recordar que las mujeres en el mundo romano tenían un papel muy secundario. Fundamentalmente se encargaban del cuidado del hogar, de la familia y se esperaba que fueran buenas esposas. Sin embargo, hubo casos como el de Valeria en los que gracias a su posición social y económica pudieron intervenir en la vida urbana. Conocemos casos de grandes mujeres de la Bética que aparecen financiando construcciones públicas, como por ejemplo pórticos y termas, organizando juegos y banquetes, realizando donaciones públicas, encargando estatuas para sus familiares o para ellas mismas, o incluso donando ricas joyas a las estatuas de los dioses. ¿Os suena esto de algo? Hay también ejemplos muy conocidos de mujeres que fueron grandes sacerdotisas. Eran mujeres, en definitiva, situadas en lo más alto de la pirámide social, pertenecientes en su mayoría al orden senatorial o al ecuestre. Por tanto vemos que aparte de ser buenas esposas o cuidadoras del hogar, también podían ser promotoras de riqueza en su ciudad. La pieza pertenece a la colección del Museo Arqueológico de Sevilla y está previsto que forme parte del nuevo discurso expositivo del museo, que pretende, con piezas como esta, visibilizar a la mujer en el mundo antiguo. Bien, espero que os haya gustado y si os parece, nos vemos pronto con otra pieza.